Dios le bendiga, hermanos, saludos, bendiciones a todos. Procedemos a la segunda parte de nuestro servicio virtual correspondiente a la exposición de la palabra de Dios. Venimos hablando desde semanas atrás sobre la santidad. Este es el último mensaje de esta serie. Creo que vamos ya por la parte número 5 de la serie. Espero que estén poniendo en práctica la rutina, la disciplina de la cual hemos estado hablando al respecto para ser santos como el Señor nos ha dicho que debemos de ser, como Él es santo. En esta ocasión vamos a exponer el mensaje más allá de la obediencia en cuanto a la santidad. Si bien es cierto que la santidad tiene que ver con la separación de la inmundicia y del pecado moral, en un sentido más amplio, la santidad es la obediencia a la voluntad revelada de Dios en todo aquello que Él nos diga. Así que la santidad consiste en decir, así como Jesús dijo en Hebreos 10, que dice en Hebreos 17, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Nadie que no esté dispuesto a obedecer a Dios en todas las esferas de la vida puede pretender buscar la santidad. La santidad implica obediencia. La obediencia es el camino hacia la santidad. Es más que apartarnos del pecado, la santidad, y de la contaminación del mundo. La palabra de Dios nos pide obedecerle a Dios, aunque esa obediencia resulte ser costosa o requiera un sacrificio consciente o incluso exposición al peligro. Esta obediencia a la voluntad revelada de Dios es un paso de fe. Al igual que es un paso de fe, apropiarnos también de las promesas de Dios. Y lo vemos claramente en Hebreos capítulo 11, que por la fe muchos hicieron hazañas, proezas, pero implicaba obediencia lo que ellos hicieron. Hebreos 3:18 dice que el pueblo de Israel no tuvo reposo, no obtuvo el reposo de Dios porque desobedecieron, pero también vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Vemos aquí una relación directa entre la obediencia o desobediencia, mejor dicho, del pueblo de Israel y su incredulidad. Entonces, asimismo, la obediencia, que es lo contrario a desobediencia, está relacionada a lo contrario a la incredulidad, que es la fe. Así que la fe realmente afecta directamente a la obediencia. Vemos en Hebreos 11 que los héroes, los testigos de la fe, obedecieron precisamente porque tenían fe. Así que sabiendo nosotros que la obediencia es el camino a la santidad, podemos decir que no se puede ser santo si no se vive una vida de fe, una vida creyendo a la palabra de Dios, creyendo de corazón a lo que Dios dice y confiando en la promesa de Dios, confiando en lo que Él está hablando, confiando en lo que Él está diciendo. De tal manera que la fe no solamente es necesaria para la salvación, sino también para vivir una vida que sea agradable para Dios. Por la fe nos apropiamos de las promesas, pero también por la fe obedecemos los mandamientos de Dios. Así que la fe nos va a ayudar a nosotros a obedecer, aunque esa obediencia implique un costo, aunque nos parezca incluso ilógico según nuestra mente natural. Veamos, por ejemplo, la vida de Noé. Ese es el tipo de fe. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7,
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que recordemos que el Señor le dijo a Noé pues, que iba a haber un diluvio. En aquel tiempo no conocían ni la lluvia, lo único que conocían era el rocío. Y pues qué difícil tuvo que haber sido que Noé comprendiese lo que Dios quería decir, o hasta qué punto Dios se reservó sus palabras y simplemente Noé tuvo que obedecer. Pero dice aquí en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por 140 años trabajó incansablemente este hombre, ¿verdad? Porque hizo caso a la advertencia de Dios y creyó en la promesa. Tenemos que estar convencidos realmente que tenemos que obedecer para alcanzar y desarrollar la santidad que el Señor desea en nuestras vidas, y que tenemos que tener confianza en las promesas de su palabra. Por más difícil que sea el caminar cristiano, aun cuando las circunstancias sean adversas o negativas, podemos hacernos la pregunta: ¿con cuánta frecuencia dejamos de obedecer porque no tenemos la fe correspondiente? ¿Con cuánta frecuencia dejamos de obedecer porque no tenemos la fe correspondiente? Primero es la fe, y la fe va a implicar y nos va a ser la causa de la obediencia. Cuando no estamos convencidos de estas cosas, el carácter engañoso del corazón hace que nosotros entonces adoptemos muchas veces la actitud de superficialidad y de juego con las cosas de Dios. Debido a que no tenemos una convicción firme de que, por ejemplo, el versículo de Hebreos 12:14 que dice que sin santidad nadie verá al Señor, al no tener una convicción firme sobre este concepto, no nos ocupamos seriamente en buscar la santidad como lo más prioritario en nuestra vida. La fe entonces, hermanos, está vinculada a la santidad, porque es por fe que nosotros obedecemos. A su vez, la fe, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:6, que la fe obra por el amor. Bueno, pero antes de seguir ahí, que quede claro que la fe va a impulsarnos a obedecer, y que la obediencia pues va a lograr el desarrollo y el vivir nosotros en santidad. Pero el producto de la fe es el amor. La palabra dice que la fe tiene que obrar por el amor. Gálatas 5:6. Permítame leerlo. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así, la fe que obra, o sea, que actúa la fe mediante el amor. De tal forma que si amamos a Dios realmente, entonces le vamos a obedecer. Pero antes de obedecer, si amamos a Dios, le vamos a creer. Si amamos a Dios, vamos a confiar en Él. Si amamos a Dios, vamos entonces a tener fe. Y si confiamos, creemos, tenemos fe, entonces vamos a obedecer. Y esa obediencia va a resultar en nuestra vida en la santidad que el Señor desea que desarrollemos. Así que la santidad es una vida de obediencia, pero también una vida de fe. Pero cuando las cosas están correctas, es a partir de una comunión con Dios, a través de una relación de amor,
a través del conocimiento de un Dios amoroso, a través de una respuesta de alguien que ha reconocido ese amor y también consecuentemente ama a Dios. La palabra de Dios dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Definitivamente no podemos guardar los mandamientos si no le amamos. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros? ¿Cuánto nos hace falta a cada uno de nosotros el hecho de amar a Dios? Sabemos que Él nos ama. Sabemos que de tal manera nos ha amado que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Pero ¿cuánto nosotros le amamos a Él? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes y vivimos una vida de relación con Dios genuina? De tal manera, a través del tiempo, a través de los días, a través de los años, que hemos desarrollado el amor, ha crecido el cariño, el aprecio de nosotros hacia Dios. Si es así, entonces vamos a obedecer. Y si es así, obviamente vamos a creer, vamos a confiar en Él. Eso nos va a llevar a la obediencia que Dios desea para que desarrollemos la santidad. Entonces, ¿cómo sería el flujo o la conexión entre estos conceptos? Bueno, primero el amor. El amor nos lleva a la fe, a confiar en Dios, a creerle a la palabra que Él dice, a diestra y a siniestra, sin importar la situación, a creerle aún y a pesar de las adversidades. Y la fe nos va a llevar a la obediencia. Y la obediencia nos va a llevar a vivir una vida de santidad para Dios. Entonces, desarrollemos en nuestra vida esa fe que va a producir obediencia. Pero también desarrollemos en nuestra vida el amor que debemos de tenerle a Dios. ¿Cómo podemos hacer que ese amor aumente? Bueno, primeramente pidiendo. Debemos de pedirle a Dios que ese amor sea mayor en nosotros hacia Él. Pero también debemos de sacar más tiempo. El amor de Dios tiene que calar en nuestros corazones. Y en nuestro amor hacia Él de igual manera, a través de diversas experiencias, pero en base a una historia de amor, en base a una historia de dos, en base a una historia compartida de hechos y experiencias. No puedes desarrollar el amor hacia Dios cuando te desconectas en tu caminar, en tu propósito y en el plan que Dios tiene para ti. Cuando tú caminas juntamente con Dios, el amor hacia Él tiene que irse desarrollando. Entonces tienes que hacer de tu vida, o dejar, mejor dicho, dejar de hacer en tu vida una vida de religiosidad, una vida de apariencia. Tiene que acabarse la fantasía, tiene que acabarse la religiosidad, tiene que acabarse la hipocresía y entrar una vida de una experiencia real con total y absoluta sinceridad. Eso implica un trato de Dios, implica una comunicación, una relación real, verdadera, genuina, entre tú y Dios. Y eso implica una historia de amor entre los dos. Una enseñanza también de parte de Él. Hasta que de tal forma y tal manera el amor de Dios pues te lleve a conocerle a Él y creer en lo que Él dice, que Él no es hombre para mentir y no es hombre para arrepentirse, sino que Él es fiel, el Dios que te ha escogido, el Dios que tiene un propósito contigo. Entonces vas a creerle a Él y consecuentemente pues vas a obedecer el llamado, vas a obedecer el propósito de Dios, vas a obedecer su palabra, lo cual te va a llevar a una vida de santidad, porque eso es lo que
Dios desea luego de que tú recibiste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Ok, siendo santos en un mundo impío. La palabra de Dios dice que Jesús oró, y parte de su oración en Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que vivimos en un mundo, hermanos, de contaminación, un mundo que nos afecta, que nos seduce, que nos presiona, un mundo que está lleno de sensualidad, de desenfreno, un mundo donde hay lujuria, donde hay pecado. Y el Señor pues sabía eso cuando Él oró por nosotros. Santiago dice que la religión verdadera, Santiago 1:27, la religión verdadera es guardarse sin mancha del mundo. Es claro que Jesús no pretendía, cuando le oró al Padre, que nosotros fuésemos apartados o sacados del mundo, mejor dicho, sino que fuésemos nosotros la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 14. Entonces, ¿cómo debe el cristiano, el guerrero, que ahora está viviendo y desarrollando una vida de santidad, cómo debe ser su reacción ante el mundo, hasta un mundo pecaminoso? Bueno, apartarse del mal, apartarse de las malas amistades, pero eventualmente, de alguna manera, estar entre ellos para dar el respectivo testimonio. Ser la luz del mundo, la luz en medio de las tinieblas, y ser la sal de la tierra, lo que le da sentido a este planeta. La convicción que tenemos de la voluntad de Dios para tener una vida santa deben ser lo suficientemente fuertes, firmes, para aguantar el viento contrario de la crítica que el mundo nos va a hacer. En el mundo encontraremos aflicción, pero encontraremos también crítica de familiares, crítica, burla, presión del sistema social, de nuestros familiares, de nuestros amigos o de los amigos del mundo, de los compañeros de trabajo y en general. Pero en medio de todo ese sistema de burla, nuestra convicción en lo que Dios quiere de nosotros y en lo que somos debe ser tal que permanezcamos firmes ante esa inclemencia, podríamos decir, que nos ofrezca el medio ambiente. Debemos mirar a Jesús, que aunque comía con publicanos y pecadores, se mantuvo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, aun y cuando se relacionaba con ellos. Esa es entonces nuestra actitud, nuestro comportamiento ante el mundo delante del cual estamos. Por último, quiero terminar esta sesión, este capítulo ya 5 de la santidad, hablándoles del gozo que produce la santidad. Solamente los que andan en verdadera santidad pueden experimentar un gozo genuino. Jesús lo dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 5, versículos del 10 al 11. Veamos que en esta declaración Jesús liga la obediencia al gozo como causa y efecto, ¿verdad? O sea, el gozo es el resultado de la obediencia. Solamente los que son obedientes de verdad, los que buscan la santidad como un modo de vida, conocerán el gozo que realmente
genuino que proviene de Dios. Dijo David en el Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación. Es claro que ahí David, debido al pecado y a su desobediencia, pues había perdido ese estado de gozo. Y no es posible nosotros vivir una vida de gozo con un estado, con una forma de ser de incredulidad o desobediencia. Es el anhelo de Dios que el gozo de Él esté en nosotros y que entonces también nuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo también sea una realidad, vivir vidas abundantes y gozosas. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para seguir en pos de una vida de santidad. Es el reto ahora para usted, ahora que usted es guerrero, ahora que usted es miembro de Iglesia MAC, o ahora que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Es su vida, es su destino desarrollar la santidad de Dios en usted, que sea parte ya de su carácter, que Él modele sus pensamientos, que Él modele su forma de ser, y que ya usted ya deje de pensar en sí mismo, y que usted ya deje de mandarse a sí mismo, y que ahora se someta a la voluntad de Dios, de aquel quien le compró a usted, de aquel que le ha amado, de aquel que desea lo mejor para usted. Así que el Señor ha provisto todo realmente lo que estamos necesitando para ser santos. Nos ha librado del reino del pecado y nos ha dado al Espíritu Santo que more en nosotros. Nos ha revelado también su voluntad para tener una vida santa a través de su palabra y actúa en nosotros constantemente a través de una relación que Él desea que mantengamos firme. También te ha dado pastores, te ha dado hermanos, te ha dado una congregación, te ha dado personas que estén contigo para que te exhorten y te alienten en la senda de santidad. Y te ha dado también armas, te ha dado habilidades para guerrear, para orar, de tal manera que Él contesta y hace que esa palabra que tú dictas pues funcione. Y te contesta las oraciones cuando clamas a Él en busca de fortaleza para resistir cualquier seducción que el mundo trate de hacer sobre ti, o inclusive el mismo mundo de oscuridad. Así que no nos habría mandado el Señor a ser santos como Él es santo, sin proporcionarnos los medios para lograrlo. El privilegio de ser santo es nuestro, y la decisión y la responsabilidad de serlo también son nuestras. Si tomamos esa decisión, vamos a experimentar la plenitud del gozo que Cristo ha prometido a todos aquellos que transitan en el camino de la obediencia. Gloria al Señor. Así que la santidad está más allá que la obediencia. Hay cosas más allá que obedecer, que es la fe. Y hay algo más que la fe, que es el amor. A través del amor, entonces se produce en nosotros la fe necesaria para nosotros obedecer, consecuentemente para andar en santidad y entonces vivir una vida de gozo en Jesucristo. Ese es lo que el cristiano está llamado a hacer. Ese es el llamado de Dios hasta que Él retorne, hasta que Él venga, estando nosotros obedeciendo precisamente en aquello específicamente que Él nos ha mandado hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Terminamos esta serie de la santidad en este día. Pedimos tu bendición sobre cada persona que está escuchando, por cada miembro de Iglesia Misión Alcance Global de igual manera, Señor, para que
tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y tengamos una alta convicción de tu llamado, Señor. Ahora tú nos has escogido para vivir una vida que te agrade a ti, una vida dirigida por ti a través del Espíritu Santo, una vida en la cual es parte de nuestro compromiso dedicarnos día a día a sacar tiempo para establecer y permanecer en una relación contigo a través de la lectura, meditación de tu palabra y a través de una relación de intimidad, a través de la oración, adoración, a través de una relación con el Espíritu de Dios y con tu persona. Danos, Señor Dios, el querer como el hacer en todo aquello que nos esté haciendo falta, para que entonces desarrollemos y sigamos permaneciendo en este camino de santidad para ser más como tú. Decidimos, Señor, decirle sí al Espíritu Santo, sacar ese tiempo, Señor, en nuestras vidas, para no seguir ya de la misma forma, de la misma manera como hemos venido siendo, posiblemente cristianos sin santidad, cristianos mediocres, cristianos insensibles. Y queremos, Señor, que tú seas una realidad en nuestra vida y queremos que la relación contigo sea sincera y genuina. Llévanos a eso, Señor. Llévanos a amarte, porque el origen y la fuente de todo es el amor que tú nos tienes y el amor que nosotros debemos de tenerte a ti. Haz que te ame más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.